está unido el tronco a través de músculos. Tenemos entonces una división dorsal como el trapecio, el romboide, el dorsal ancho, la división ventral por el brachiocefálico, los pectorales, el sebato torácico. Aquí no se nombra homotransverso, pero aquí sí deberíamos incluir homotransverso también, porque viene desde el cuello, al igual que el brachiocefálico, a la espina de la escápula. Entonces la unión se llama sinsarcosis, es decir, sin articulación. Entonces a nivel de la espalda vamos a tener el grupo lateral, el grupo medial, y en el grupo lateral tenemos el músculo deltoide, el redondo menor, el supraespinoso, el infraespinoso. En el grupo medial tenemos su escapular, redondo mayor, coraco brachial. Entonces tenemos el músculo deltoide desde el borde caudal de la escápula, apófisis espinosa de la escápula, la tuberosidad deltoidea, base flexor de la articulación del hombro y abductor. El supraespinoso de la fosa supraespinosa, los tubérculos mayor y menor del húmero, él es extensor del hombro. Él es el único de este grupo del hombro, tanto en la superficie lateral como en la medial, que es extensor de la articulación del hombro. Es el único que extiende el hombro. Los demás son flexores, aductores o abductores. Como en este caso, el deltoide es flexor y es abductor. Entonces aquí tenemos el supraespinoso, de la fosa supraespinosa, la tuberosidad mayor y menor del húmero. Como él pasa por aquí, por eso él es el extensor. Tenemos el deltoides, desde el borde de la escápula, desde la confina de la escápula, acromio, la tuberosidad deltoidea. Él está pasando por el ángulo de esta articulación, pero está ocupando la superficie lateral también de la cápsula articular. Por eso él es abductor. Entonces es abductor y flexor. El deltoide con su porción acromial y su porción escapular. El infraespinoso de la fosa infraespinosa, el tubérculo mayor del húmero, él es abductor porque él quiere decir que él no está ni hacia el vértice ni hacia el ángulo. Él es abductor solamente. Y bueno, va a rotar lateralmente el brazo. El redondo menor, desde el borde caudal de la escápula a la tuberosidad del redondo menor, como él va a tener la misma disposición parecida al deltoide, entonces va a participar como flexor del hombro y abductor del brazo. Y contribuye con el infraespinoso a rotar lateralmente el brazo. Entonces aquí tenemos infraespinoso, el infraespinoso está aquí. No está pasando ni por el vértice ni por el ángulo, por eso él es abductor solamente. Tenemos el redondo menor, el tercio medio, del borde caudal de la escápula, aquí es la tuberosidad del húmero, va a ser abductor porque está en la superficie lateral de la cápsula, pero también está ocupando el ángulo de la articulación. Por lo tanto, él es abductor y flexor de la articulación del hombro. Tenemos en la superficie medial del hombro, tenemos el subescapular, desde la fosa subescapular a la tuberosidad o tubérculo menor del húmero. Él es aductor, porque está en la superficie medial de la cápsula articular, ni hacia el vértice ni hacia el ángulo. Entonces él es el aductor, el que tiene la función principal como aductor. Tenemos el redondo mayor, desde el ángulo caudal de la escápula, la tuberosidad redonda del hombro, va a ser flexor de la articulación del hombro, pero también es aductor. Entonces él es sinérgico al supraespinoso, porque es aductor, pero va a ser, aquí es como contradictorio, porque él va a ser sinérgico al deltoides, que lo vimos en la superficie lateral, porque el deltoides es flexor de la articulación del hombro, pero también va a ser antagonista al deltoide. ¿Por qué? Porque él es aductor y el deltoide es abductor.
pero es simétrico en una función y antagónico en la otra. Para que lo vayan visualizando de esa manera. Entonces tenemos la superficie medial del hombro, el subescapular, fíjense que la cápsula articular está aquí, ni pasa para acá, ni pasa para acá, pero el redondo mayor sí va a estar hacia la superficie medial, pero también ocupando el ángulo de la articulación. Por eso el de aquí es flexor. Tenemos el coraco braquial, que es simétrico al redondo mayor, como aductor y como flexor de la articulación. Desde la apófisis coracoide de la tuberosidad redonda del húmero. O sea, es aductor y flexor de la articulación. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora pasamos a los músculos del brazo. Tenemos el bíceps braquial, el braquial, el tensor de la fascia antebraquial, el tríceps braquial y el antebraquial. Recordemos, bíceps braquial y braquial son flexores del codo. Estos son extensores del codo. Flexores, extensores. Entonces el bíceps braquial desde el tubérculo suprarrenoideo, recuerden que él va a llegar hasta el músculo extensor carporadial. Va a insertarse en la tuberosidad radial, en el ligamento colateral medio de la articulación, hacia el antebrazo, y va a ser flexor de la articulación del codo. Pero como él llega hasta el tendón del extensor carporadial, va a formar el número de función estática y contribuye con el extensor carporadial a tensar la fascia del antebrazo. El músculo braquial del tercio proximal de la superficie global del húmero al borde medial del radio va a ser flexor de la articulación del codo. Tenemos el músculo braquial ocupando el ángulo de esta articulación y tenemos el bíceps braquial ocupando el ángulo de la articulación radio cubital. Tenemos el tríceps braquial que está conformado por tres cabezas, una cabeza mayor, una cabeza lateral y una cabeza medial. Ellos todos van a insertarse en el olecranón. Inserciones en el olecranón. Por lo tanto, ellos son extensores del codo. El que va a tener dos funciones va a ser el cabeza mayor o cabeza larga. ¿Por qué? Porque se extiende desde el borde de la escápula. Entonces va a pasar por el ángulo de la articulación del hombro. Entonces va a ser flexor en el hombro y extensor en el codo. Es el único que tiene dos funciones, flexor en el hombro y extensor en el codo. El resto son extensores del codo. Aquí tenemos la cabeza lateral, la cabeza largo mayor, comienza desde el borde caudal de la escápula hasta la tuberosidad olecraniana. Está ocupando el ángulo en esta articulación y el vértice en esta articulación. Por eso es flexor aquí, extensor aquí. Y esta es la cabeza medial del tríceps braquial. No, mentira, esa no es la cabeza medial. Esta es la cabeza medial y esta es la cabeza larga. Que se ven ambas superficies, lateral y medial. Tenemos el tensor de la fascia antebraquial desde el borde de la escápula, la fascia posterior del antebrazo. Él tensa la fascia antebraquial, pero también extiende la articulación del codo. Este va a ser un cinético al tríceps braquial. El anconio, desde la superficie global del húmero, su tercio distal, al olecranón, va a ser extensor del codo. Es decir, que él es simétrico al tensor y al tríceps braquial. Eleva la cápsula articular para evitar que se debilite. Aquí tenemos el tensor de la fascia antebraquial, llegando al olecranón, y aquí tenemos el anconio. ¿Vamos bien hasta aquí? Pasamos a los del antebrazo. Los músculos del antebrazo tenemos un grupo extensor y un grupo flexor. Ellos van a ser extensores del carpo y de los dedos. Este grupo muscular es extensor del carpo y de los dedos. Esa es la función. Entonces, si lo describimos de craneal a caudal,
vamos a tener primero el extensor carporadial, luego el extensor digital común, luego el extensor digital lateral, y entre el extensor carporadial y el digital común tenemos el abductor largo del dedo, o el oblicuo del carpo, también se llama. Músculo oblicuo del extensor oblicuo del carpo. Eso lo vimos en la práctica. Ese orden. Recuerden que yo en la práctica mencioné el extensor carpo digital en esta superficie, pero fue por efecto de mostrarlo en la pieza. Recuerden que el extensor carpo-cubital, la función es flexora. Tenemos el extensor carpo-radial desde el epicóndilo lateral del húmero, desde el epicóndilo lateral, va a llegar a la tuberosidad metacarpiana. El extensor digital común desde el epicóndilo lateral, tuberosidad lateral del radio, él va a llegar al proceso extensor de la tercera falange. Él es el más largo, él llega hasta prácticamente la punta del dedo, porque llega a la tercera falange. También va a tener una inserción en la primera y segunda falange, pero principalmente en la tercera. A ver qué estructura lo refuerza el extensor digital común, el tendón del extensor digital común, ¿qué estructura lo refuerza? A ver si se acuerdan. Hagan un poquito de memoria. ¿Qué estructura refuerza el tendón del extensor digital común? Ligamento interseccional. A ver, ¿qué estructura refuerza el tendón del músculo extensor digital común? El ligamento suspensorio. Ligamento Suspensorio o interior. ligamento suspensor del mendigo o músculo interoso. Entonces aquí tenemos el extensor carporadial, el extensor digital común, tenemos el extensor digital lateral. Y este que vemos acá es el músculo largo del dedo o el músculo extensor oblicuo del carpo. También lo pueden encontrar así. Tenemos el extensor digital lateral. Fíjense que todos los extensores se originan principalmente del epicóndilo lateral del húmero, del ligamento colateral lateral del codo, y va a llegar a la extremidad proximal de la primera falange. El abductor largo del dedo, del primer dedo, del borde lateral y superficial del radio al metacarpio. Recuerda que esto también lo llamamos oblicuo, extensor oblicuo del carpo. Aquí tenemos, repito, extensor carporadial, extensor digital común, extensor digital lateral, y este es el abductor largo del primer dedo, o del dedo. Ahora tenemos las divisiones del músculo extensor digital común y del extensor digital lateral. El extensor digital común se divide en dos vientres, en dos músculos. Un músculo extensor digital propio para el tercer dedo, es decir, va a llegar al tercer dedo. Él hace esto. Este es el primer vientre y el otro
ser común para tercero y cuarto dedo. Extensor digital propio del tercero y extensor digital común para tercero y cuarto. Y el extensor digital lateral solamente va a llegar al cuarto dedo. Entonces se va a llamar músculo extensor digital propio del cuarto dedo. El lateral simplemente así. Ahora el grupo flexor, así como el grupo anterior eran extensores del carpo y de los dedos, este grupo va a ser flexor del carpo y de los dedos. Esa es la función de todo, flexor del carpo y de los dedos. De medial a lateral vamos a tener, que aquí no está, pronador redondo, pronador redondo, el flexor carpo radial, el flexor carpo cubital. Y tenemos el extensor carpo cubital, que recuerdan que lo vemos en la cara lateral, pero él es flexor del carpo. Tenemos flexor digital superficial, profundo al carpo cubital y profundo a este, flexor digital profundo. Este llega a la segunda falange y este va a llegar a la tercera falange, por eso este es perforado y este es perforante. Porque para él llegar a la tercera falange tiene que pasar por el tendón del flexor digital superficial, porque él llega a la segunda falange. Entonces, tenemos el flexor carpo radial desde el epicóndilo medial del húmero al metacarpo, con este flexor de la articulación del carpo. El flexor carpo cubital, este es el que tenemos acá. Tiene dos cabezas, una cabeza humeral y una cubital. Los humerales del epicóndilo medial del húmero y la cubital desde la superficie medial y por detrás del uretrano. Va a llegar al carpo accesorio. El extensor carpo cubital desde el epicóndilo lateral del húmero al nuestro carpo accesorio, el flexor digital superficial desde el epicóndilo medial del húmero a la segunda falange, a la cara palmar de la segunda falange. Aquí tenemos el extensor carpo cubital, como llega el carpo accesorio es flexor. Y tenemos flexor digital superficial. El flexor digital profundo va a presentar tres cabezas, una cabeza humeral, una cabeza radial y una cabeza cubital. La humeral desde el epicóndilo medial del húmero, la radial desde el borde medial del radio. Recuerden que lo vimos en práctica como un tendón en relación muy cercana al radio, el cuerpo del radio. Y tenemos en la cabeza cubital desde el olecrano. Van a llegar al tubérculo flexor de la tercera falange. Por eso él es el perforante. Lo vamos con miembro pélvico.